La capacidad de adaptación es la capacidad general de instituciones, sistemas e individuos de amoldarse a daños potenciales, de aprovechar oportunidades o de gestionar consecuencias. La capacidad de adaptación es muy diferente según las circunstancias que la rodean. Si resulta que hemos ganado un premio por el que vamos a cobrar 6.000 euros al mes durante el resto de nuestra vida, a lo mejor adaptarse a esa situación es sencillo y es agradable por parte de cualquiera. Sin embargo, si perdemos nuestro trabajo, tenemos 2 hijos que cuidar y una hipoteca, pues se pone un poco más complicado. Llevando la capacidad de adaptación a nuestro campo, al de los entrenadores, vemos que es una cualidad fundamental en el entrenador del presente, pero que va a ser muchísimo más importante en la del entrenador del futuro. En un mundo que tiende cada vez más a la globalización, ya podemos encontrar entrenadores extranjeros en prácticamente cualquier país y categoría del mundo. Podemos encontrar jugadores en cada país y categoría del mundo. Y por todo esto vamos a analizar hoy los diferentes aspectos a controlar y a los que tiene que adaptarse cualquier entrenador. Pues vamos a empezar mencionando 4 aspectos que todo entrenador debe tener absolutamente controlados, que son los aspectos culturales, los aspectos lingüísticos, los aspectos jerárquicos y los aspectos individuales. Empezando por los aspectos culturales, tenemos que diferenciar 2 tipos: los culturales de cada jugador y los culturales del propio club. Conforme más nos acercamos a equipos de élite, mayores diferencias encontramos en los jugadores en cuanto a nivel cultural, ya que pues el rango de ojeo, de poder fichar, es mucho mayor y por tanto se traen jugadores de diferentes culturas, diferentes países, pudiendo encontrarnos con plantillas de 25 jugadores en las que a lo mejor 13, 14, 15 jugadores son de zonas totalmente diferentes, con religiones totalmente diferentes, con idiomas totalmente diferentes, y es el entrenador el encargado de encontrar un punto intermedio donde confluyan todas estas culturas, religiones, ideologías, personalidades, para obtener el mayor rendimiento a nivel colectivo. También, dentro de los aspectos culturales, tenemos que controlar los del club y, en consonancia, los del país de pertenencia de ese club, ya que no es lo mismo entrenar en Arabia Saudí que en China, que en España, que en Estados Unidos, que en Colombia. Y tampoco es lo mismo entrenar dentro del mismo país, por ejemplo en China, en Beijing, que en Guangzhou, en España, en Madrid o en Barcelona, en Estados Unidos, en Miami o en Nueva York, ya que la propia cultura de la ciudad, de la región a la que pertenecen, de sus gentes, va a marcar la tendencia de la cultura del club. El segundo aspecto a controlar es el lingüístico, el del idioma, y es un aspecto muy importante, ya que, como dijimos antes, independientemente de la categoría, hoy podemos encontrar jugadores extranjeros prácticamente a cualquier nivel. Por eso conocer idiomas va a ayudar muchísimo al entrenador a la hora de poder expresarse, de poder defenderse, de poder hablar con un jugador, y entendemos que al final es difícil saber muchos idiomas, pero sí que al menos todos deberíamos tener unos conocimientos medios de inglés para poder expresarnos. Pero muchas veces esto no es suficiente,
ya que aunque sepamos hablar inglés perfecto y sepamos hablar español perfecto, incluso podamos tener conocimientos de una tercera lengua como sea el francés, el alemán, el portugués, si nos llega una oferta de Japón y vamos a ir a un club de la segunda división donde el 95% de los jugadores son japoneses y no sabrán hablar inglés, intervendrá por nosotros la figura del traductor. Y en este punto muchos entrenadores se sonreirán y dirán, ya está, trabajo hecho. Y ni mucho más lejos de la realidad, porque la realidad, por desgracia, la mayoría de las veces es muy diferente, ya que los traductores en muchas ocasiones, sobre todo en estos países asiáticos, incluso en algún país africano, suelen ser estudiantes del idioma, de nuestro idioma nativo, y por tanto no saben expresarse 100% correctamente, mucho menos expresarse en términos complejos o específicos del fútbol, y porque además se pierde un factor fundamental que es el factor intención del entrenador, ese factor en el que nosotros gesticulamos, intentamos animar, elevamos el tono, lo disminuimos, gesticulamos, y el traductor lo hace de una forma diferente al que nosotros estamos intentando proyectar. Por eso, aunque nos vayamos a entrenar a un país donde desconocemos el idioma, tenemos que poner todo de nuestra parte por intentar aprender las frases más básicas, los conceptos más específicos y saber así si el traductor también está haciendo su trabajo bien, si los conceptos le están quedando claros al traductor para poder después expresarlos de manera correcta y saber si así nuestro trabajo está teniendo el efecto que nosotros queremos. El tercer aspecto es el jerárquico, y en este aspecto nos referimos a la forma de distribuir el mensaje, de decir lo que queremos expresar, no solamente en términos de el grupo, de a los jugadores, sino también a la hora de querer dirigirnos a la directiva, a la junta, ya que por ejemplo hay equipos que prefieren que el mensaje a la junta directiva se le dé directamente al director deportivo y este sería el que lo transmita a la presidencia. Hay clubes más presidencialistas donde el propio presidente pues está prácticamente en el campo y el entrenador pues habla con él de lo que sea directamente. Y lo mismo sucede con el grupo, con el vestuario. Hay clubes, hay grupos que prefieren que el mensaje concreto se le dé al capitán, el capitán lo transmita al grupo y sea después el grupo el que debate entre sí. Hay grupos más comunes donde el entrenador da el mensaje directamente a todo el grupo y estos son algunos ejemplos de cómo el entrenador tiene que adaptarse a lo que el club o los jugadores, el grupo de jugadores requieran. Como cuarto y último aspecto a controlar tenemos los individuales. Y los aspectos individuales se refieren al propio jugador, a su personalidad, a su forma de ver el fútbol, a su forma de ver la vida. Y también el entrenador debe adaptarse de forma concreta a cada jugador, a cada personalidad, ya que no todos los jugadores son iguales. Habrá con algunos jugadores a los que se le puede hablar mucho con ellos sobre fútbol, habrá otros que no quieran hablar prácticamente con el entrenador. Habrá algunos jugadores que son muy distantes, habrá otros que son muy cercanos y es por ello que el entrenador tiene que identificar estas personalidades, valorarlas y saber adaptarse a lo que estén requiriendo de él. Pero el entrenador no solamente tiene que adaptarse a los aspectos que acabamos de nombrar,
también tiene que adaptarse a los jugadores, a sus características futbolísticas, y entrando ya un poco más en aspectos tácticos, en aspectos estratégicos, el entrenador tiene que adaptarse a diferentes situaciones que se puedan dar en el juego. Si mi equipo está confeccionado para jugar al contraataque, pues intentaremos jugar al contraataque para potenciar las virtudes de nuestros jugadores. Si nuestro equipo tiene muchos defensores, pues a lo mejor tenemos que jugar con una línea defensiva de 3. Si nuestro equipo tiene muchos delanteros, a lo mejor tenemos que jugar con 2 o 3 delanteros en punta. Si los mejores jugadores de nuestro equipo se encuentran en el mediocampo, a lo mejor tendremos que cambiar la formación y el sistema para que todos encajen a la vez. Además de esto, no es lo mismo llegar a un equipo cuando quedan 8 jornadas y estamos a 4 puntos de la salvación, que llegar a un equipo en julio que acaba de ganar una liga, que llegar en julio a un equipo que quiere buscar un ascenso, que llegar en diciembre a mitad de temporada con un equipo que pretende estar en zonas altas y sin embargo está en zonas bajas. Y esto es referido a planes un poco más largos a nivel temporal, pero yéndonos a planes más concretos, planes de partido. ¿Tenemos planeado qué pasa si en el minuto 1 nos expulsan al portero con un penalti que encajamos y empezamos perdiendo 1-0 con uno menos? ¿O si empezamos metiendo gol a los 30 segundos y metemos el 2-0 a los 2 minutos? El fútbol cambia, los partidos son muy diferentes y tenemos que tener planeado y saber adaptarnos a todas estas situaciones que se pueden dar en podemos empezar diciendo que la profesión del entrenador es una profesión que requiere una alta capacidad de adaptación por todo esto que acabamos de ver. Además, es una profesión que por sus circunstancias implica continuas salidas de la zona de confort. Implica también que el entrenador debe dominar idiomas, debe adaptarse a diferentes culturas y contextos futbolísticos, debe adaptarse a diferentes jugadores, a diferentes juntas directivas, a diferentes aficiones, pero sobre todo el entrenador tiene que ser un gran gestor de grupos para conseguir que los jugadores, en sus diferentes personalidades, culturas, idiomas, religiones, ideologías, encajen para hacer funcionar al equipo. Para finalizar, nos despedimos con una frase de Bruce Lee, una frase que dice: vacía tu mente, sea amorfo, moldeable como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en taza. Si pones agua en una botella, se convierte en botella. Si pones agua en una tetera, se convierte en tetera. El agua puede fluir y puede golpear. Sé agua, amigo mío. Muchas gracias a todos por estar ahí, por formar parte de nuestra comunidad, por formar parte de nuestro fútbol. Hasta pronto.